Bien, buenas noches a todos los que se encuentran reunidos en nuestras redes sociales, en la red social del Zoom, así como en nuestra red social de Star Meeting y también en nuestra red social de el Facebook, en nuestra página Orden Rosacruz o Manabí, Ecuador. La tarde de hoy, pues, nuestra conferencia tiene relación con la práctica del mantra Raon Gaon para poder recordar nuestras vidas pasadas. En primera instancia, debo decirles a todos ustedes, especialmente a las personas nuevas que nos acompañan esta noche o esta tarde-noche, que la Orden Rosacruz Om, el Orden de Melquisedec, es el vehículo de expresión de la Venerable Logia Blanca y ha sido fundada por el Venerable Maestro Om Yeo Wans Om mediante su alma humana, el Dr. Juan Santa Cruz Torres, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. La Orden Rosacruz Om es ciencia, es arte y es religión. Y justamente en lo que compete a la ciencia objetiva, Rosacruz tiene relación directa justamente con esta conferencia, es el hecho de que la verdad, eso que es la verdad, la debemos experimentar en nosotros mismos mediante la praxis. Es decir, la única forma de saber a ciencia cierta que las palabras del gran maestro Om Yo Om, escritas en los libros, en los textos, textos esotéricos del maestro Om Yo Om, deben llevarse a la praxis para poder determinar si son verdad o no. De hecho, son una gran realidad, una terrible realidad. Sin embargo, el concepto de ciencia objetiva digamos, nos direcciona a la praxis, a la práctica constante. Es decir, que la Orden Rosacruz Om es 100% praxis. Es la única forma de salir de la ficción, digamos, de lo ilusorio y lo real que nosotros vivimos en este planeta Tierra como animales racionales. Es mediante la praxis, ciencia objetiva. Es arte también porque cultivamos en nuestra vida práctica y interior, es decir, en base a la ciencia objetiva, eso que es la real belleza interior. Esa real belleza interior es nuestro Buddhata, es nuestro embrión de alma, nuestra conciencia. Que justamente vamos a hablar esta noche de aquello que tiene relación con las vidas pasadas. Y también, pues, la Orden Rosacruz Om es religión, porque con esa ciencia objetiva, con el arte Rosacruz también, nos encaminamos a eso que es realmente Dios, ¿no es cierto? Logrando primeramente nuestra cristificación y luego, posteriormente, en la perfección, eso que es la unión definitiva en Dios. Es decir, logramos el religare, es decir, volver a unirnos a Dios de donde hemos salido, justamente. Y evidentemente, pues, para poder hablar de vidas pasadas, tenemos que hablar un poco también de lo que es esto que se denomina la rueda del samsara. ¿Por qué hay esta rueda del samsara? Y eso lo podemos determinar en base a poder también explicar de dónde viene o de dónde venimos nosotros como conciencia, ¿no es cierto? Como Buddhata. El maestro Om Om nos dice que el Buddhata, que es nuestra conciencia, esa chispa divina, es lo que realmente somos. Nosotros somos hermanos como conciencia, como Buddhatas. El animal racional es simplemente un trío de materia, energía y ego. Pero dentro del ego encierra eso que en sí es el Buddhata, que ha sido aprisionado, que ha sido seccionado por el ego, por los yoes, y que se encuentra, digamos, totalmente dormido, aquella parte que no ha sido totalmente seccionada por los yoes que conforman el ego. El maestro Om Yowas Om nos dice que al amanecer de la vida, eso que es el íntimo, eso que es Atman, con el objetivo de lograr su maestría, de conquistar la virtud suprema, así de elevarse hasta su para Atman, ¿no? Ante el ser del ser, envía o ha enviado de parte de sí las chispas divinas, ¿no? Para lograr la autorrealización. Entonces, en base a este concepto que nos enseña el maestro, Om Yo Once Om, podemos decir que las conciencias, esos budatas, esos embriones de alma,
salen del cosmos átmico, es decir, de la novena dimensión. Entonces, al momento de ser enviados desde la novena dimensión, esas chispas, esas 7 chispas divinas, ¿no es cierto?, salen de la novena dimensión y luego bajan a la 8ª dimensión, es decir, salen del cosmos de Atman y luego bajan al cosmos búdico. Cuando hablamos de cosmos estamos hablando de niveles de conciencia, ¿no es cierto? Niveles de conciencia. Entonces ahí en la 8ª dimensión, esa chispa divina vuelve a bajar y baja a la 7ª dimensión, al cosmos causal. En el cosmos causal también, o del cosmos causal, vuelve a bajar y baja a la 6ª dimensión, que es el cosmos mental. Y luego del cosmos mental vuelve a bajar a la 5ª dimensión, que es el cosmos astral, y posteriormente del cosmos astral vuelve a bajar a la 4ª dimensión, que es la dimensión vital, y a la 3ª dimensión, que es la dimensión del mundo físico, ¿no es cierto? Vale decir acá que cada dimensión tiene sus leyes que gobiernan cada dimensión, ¿no? Entonces, si hablamos de este cosmos átmico, ahí solamente hay una sola ley, que es la ley del Atman, la ley del Padre. En el búdico hay 3 leyes, ¿no es cierto? En el causal, en cambio, hay 6 leyes que dominan esta dimensión. En el mental hay 12 leyes. En el cosmos astral hay 24 leyes. En el vital hay 36 leyes. Y en el físico, pues, tenemos 48 leyes. Bien, una vez que ese Buddhata, ese embrión de alma que ha salido, repito, desde el cosmos de Atman y ha bajado por todas las dimensiones, hasta llegar a la 3ª dimensión, inmediatamente inicia un ascenso en lo que es el reino mineral, el reino de la naturaleza, ¿no? En el reino mineral. Entonces ahí, en ese reino mineral, esta conciencia lo que va haciendo es que, y en cada reino de la naturaleza, en el vegetal, en el animal, y luego al llegar al estado humano, va aprendiendo, va logrando maestrías, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya esa conciencia llega al plano, repito, mineral, es parte de lo que puede ser una roca, una piedra, ¿no es cierto? Posteriormente pasa ya al cosmos vegetal, ese Buddhata, comienza su trabajo de realización y también adquiere experiencias y se vuelve un maestro elemental. Entonces, posteriormente también pasa al reino animal y en el reino animal, pues, va logrando también estas realizaciones y en determinado momento llega a ser parte de un cuerpo de un animal superior como un león, ¿no es cierto? Bien, posteriormente llega al estado humano, es decir, pasa ya del reino, del reino de la naturaleza, ¿no es cierto?, al estado humano, esa conciencia. Entonces ahí, digamos, en ese estado humano, siempre surge una prueba, ¿no? Siempre surge una prueba, y esa prueba tiene relación a la parte sexual. Entonces ahí, en ese momento viene lo que se denomina la serpiente tentadora, ¿no es cierto?, y ese humano sucumbe en los brazos de la fornicación. Hay que recordar también y decir que en los reinos de la naturaleza, desde el reino mineral y luego el vegetal y luego el animal, por diversas situaciones se va creando, se va formando eso que son los yoes, ¿no es cierto? Se va formando el yo. El maestro nos dice que en el reino mineral, cuando en algún momento de la vida de este Buddhata, que es parte de una roca, está sometido a una, por ejemplo, erupción volcánica, entonces esa roca es, digamos, echada hacia el vacío y estrellada con otras rocas. Entonces se produce ahí, en esa fuerza descomunal, se produce o se crea una incipiente, digamos así, yo.
que posteriormente ya en los reinos vegetal y animal, y sobre todo en el reino vegetal, se va desarrollando poco a poco en el reino animal con el primer acto, digamos, eh, de relación sexual entre los animales. Entonces, en ese acto, en ese coito, esa conciencia que forma parte de un cuerpo animal, se desarrolla ya lo que son los yoes. Los yoes, en realidad, y básicamente, conforman el ego, son legión. Es lo más malo, lo más perverso, lo más terrible que forma parte del animal racional. Representan a los vicios, representan a todo lo más maligno que como animales racionales, digamos, tenemos y que manejan a la máquina humana, es decir, manejan al animal racional. Entonces, en el estado humano, en cambio, ya se desarrolla con la primera fornicación, ¿no? Esos yoes ya se pluralizan, conforman el ego, en base a esa serpiente tentadora que no es más que la lujuria, ¿no? Y vale acá también decir que yo de la lujuria no es solamente un yo determinado, sino que es cabeza de legión. Es decir, dentro de ese yo existen también millones de yoes más. Entonces, esta caída, esta degeneración, lo sumerge, nos dice el maestro, en el vicio y en el dolor. Y ya pues, inmediatamente que pasa esto, el animal racional, que ya está fuera del Edén, nos dice el maestro, va camino a la perdición, entonces comienza esta rueda del samsara, es decir, muere, renace, vuelve a nacer nuevamente y vuelven a suceder las fornicaciones y esto se repite una y otra vez. El Budatta tiene ahí en ese momento 108 vidas, oportunidades, ¿para qué? Para lograr su despertar. Entonces cuando ya no logra su despertar porque por diversas razones no ha escuchado, digamos, esos impulsos que el padre que mora en secreto le está dando ese Budatta para poder despertar, llega al final del ciclo evolutivo. Entonces, ese Budatta como esencia, si no ha regresado a Atman, si no ha iniciado como aspirante, digamos, en la Orden Rosacruz Om, vuelve ahora, digamos, a realizarse un proceso contrario al proceso evolutivo que hemos descrito en el reino de la naturaleza, ¿no? Ese efecto contrario es la involución. Entonces, inmediatamente que ha cumplido esas 108 oportunidades por 3000 ciclos, esa Budatta, conjuntamente con el ego y con los yoes, ¿no es cierto?, regresa en la involución, es decir, vuelve nuevamente a los reinos de la naturaleza. ¿Para qué? Para que se realice un proceso de aniquilar esos yoes que constituyen el ego. Entonces, una vez que ya pasa este proceso de involución, que vale decir, y el maestro nos enseña, es un proceso terriblemente lento y doloroso, ¿no? Vuelve a ser un animal, un vegetal, un mineral, hasta que todo eso que es el ego, todo eso que ha sido generado, engendrado por la fornicación, ¿no es cierto?, se desintegre en este proceso involutivo y sea reducido a polvadera cósmica, es decir, a la nada. Entonces, una vez cumplido este proceso, inmediatamente, ese Budatta, ya libre de ego, puede reiniciar nuevamente su ascenso y la evolución nuevamente. Entonces, justamente el maestro Om Yoga Om por eso nos indica de que ahí, en las profundidades del ego, está eso que es el Budatta, en el animal racional. Pero ese Budatta, nos dice él, ya ni siquiera es la imagen de lo que fue en sus orígenes, ¿no? Recuerden que hemos dicho que ha salido, ha sido enviado por el Padre, por Atman, para lograr su perfección también, ¿no? ¿Y cómo logra su perfección Atman? Es cuando esas conciencias vuelven nuevamente hacia él, pero vuelven, digamos, totalmente fortalecidas, ¿no? Vuelven totalmente, digamos, fortalecidas por el proceso de poder llegar a él. Y ese proceso de volver a él es un proceso muy terrible, es un proceso que todo aspirante a la Rosacruz lo debe hacer,
y que en realidad una vez que ya se logren iniciaciones, el despertar de la conciencia y varias iniciaciones, se puede llegar a la perfección de las perfecciones y llegar a ser uno en eso que es Dios. Pero actualmente pues es irreconocible, ¿no? ¿Por qué irreconocible ese Buddhata, nos dice el maestro? Porque en sus orígenes era totalmente diferente. Ahora está inconsciente, está dormido y está justamente dormido por esas influencias malignas del ego. Bien, esto es importante mencionar porque justamente cuando hablamos de esas 208 vidas por 3000 ciclos, para la persona, para el aspirante que quisiera, ¿no?, en base a la praxis, en base a lo que es la ciencia objetiva Rosacruz, conocer aquellas vidas que ha tenido, esas oportunidades que ha tenido, porque en realidad cada vida que nosotros volvemos a tener, cada cuerpo físico, cuerpos, nuestros cuerpos físicos y suprasensibles que se nos ha dado nuevamente en cada vida, es una nueva oportunidad para que ese Buddhata vuelva a despertar, para que ese Buddhata pueda despertar conciencia. ¿No es cierto? Es decir, que nosotros volvemos a esta vida, no a vivir una vida, como nos dice el maestro Samael Aumbeor, una vida horizontal, sino una vida vertical. ¿Y a qué se refiere con una vida horizontal? Se refiere a una vida donde uno, digamos, estudia, tiene sus títulos, se casa, tiene hijos y tiene un trabajo que más bien tiene relación a una esclavitud, a una vida inconsciente, a una vida que en realidad desperdicia esa oportunidad para vivir. En cambio, lo que sí es necesario es esa vida vertical, es decir, encontrar, ¿no?, en base a los impulsos del Padre que mora en secreto, ese Buddhata, encontrar un vehículo de expresión de la Logia Blanca, como lo es el maestro de Om Yo Once Om y la Orden Rosacruz Om, que es el vehículo de expresión de la Venerable Logia Blanca, y poder iniciar esta dura batalla para el despertar de la conciencia y para poder llegar a las diferentes iniciaciones que fortalecen al Padre que mora en secreto. Inocencia y virtud. Inocencia y virtud. Es decir, tenemos que regresar en base a esa lucha para el despertar de la conciencia y las iniciaciones con inocencia y virtud al Padre que mora en secreto. Esa es la forma como Él se perfecciona y logra la perfección de las perfecciones. Sin embargo, el maestro Byo-Wan Om nos dice que el Hijo, es decir, el Buddhata, no es títere del Padre. ¿Qué quiere decir con eso? Que el Buddhata tiene libre albedrío para poder hacer caso o no hacer caso a los mensajes, a esos efluvios que envía el Padre que mora en secreto para su despertar, para el despertar de la conciencia. Sin embargo, nos dice el maestro también que si ese Buddhata en realidad sí logra captar esos mensajes, ese mensaje de liberación, vuelve, inicia esa batalla para poder liberarse a sí mismo, para poder fusionarse con el Padre e iniciar esa batalla. ¿Con quién? Esa batalla es contra el ego, ¿no? Esa batalla es contra el sí mismo, para lograr esa emancipación interna, lograr ese despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es ya no ser manipulado por el ego, ¿no? Totalmente. Y posteriormente tiene que desarrollarse esa conciencia. Y posteriormente, en el valor de la muerte, pues dar muerte, digamos, esotéricamente hablando, simbólicamente hablando, con la espada de Kundalini y el Espíritu Santo a cada uno de esos yoes, convertirlos en polvadera cósmica. Entonces, hemos hablado justamente de dónde proviene el Buddhata. Nosotros somos hijos del Padre, de Atman, como hermanos, como Buddhata, tenemos que emprender esta batalla. Esta batalla la han librado todos los grandes maestros de la humanidad, la han librado el Maestro Jesús, el Buda, Krishna, Hermes, Moisés. Y el punto inicial de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, y todo lo que han enseñado es en base a la enseñanza Rosacruz, en base a la enseñanza del Cristo cósmico. Evidentemente en los tiempos varían, ¿no? Varían las formas de expresión de la enseñanza, pero es la misma, siempre es la misma enseñanza, no cambia. Y no es una enseñanza de este planeta Tierra, no es una enseñanza que viene de Egipto, no es una enseñanza que viene de diferentes humanidades que han existido en este planeta Tierra. La Rosacruz se vive en el universo entero, ¿no?
todo lo que tiene vida en el universo ha nacido de una forma sexual, en la unión del polo positivo y el polo negativo. Es como el símbolo de la Rosa Cruz, ¿no? El símbolo de la Rosa Cruz, que es un madero vertical y un madero horizontal. Y en medio nace el Cristo, la rosa, la perfección. Entonces, esa es la batalla de la conciencia en contra del ego, ¿no? El ego, que en primera instancia es una batalla que no quiere dejarse ser dominado por el Budatta, ¿no? Porque no quiere abandonar, ¿qué cosa? No quiere abandonar los placeres, porque el ego vive de los placeres. El ego vive para poder adormecer, sugestionar, hipnotizar, dormir, fascinar a eso que es el Budatta. ¿Y con qué? Con el placer, con el dolor, con la ilusión, ¿no? Algo ilusorio. Y ese Budatta que se encuentra dormido es inexpresivo, es decir, no puede hacer absolutamente nada. Es instrumento total del ego. Es importante también en este momento de la conferencia decir de que ese ego, ese Budatta, en cambio, esa chispa divina no peca nunca, ¿no? No peca. No tiene nada que arrepentirse, porque en realidad el terrible, el pecador en realidad es el ego, totalmente. Por eso es que cuando en determinado momento hablamos de la fornicación y explicamos qué es el derramamiento de la simiente humana, la simiente humana o dentro de la simiente humana, espermatozoide en el óvulo, se encuentra ese material divino, esa energía concentrada del ensémenis y los próvulos, que son, digamos, esa materia para poder encender el fuego, poder convertir esa energía en energía divina y poder despertar conciencia. Esa energía solar se encuentre ahí en nuestras gónadas sexuales. Y se encuentra esa energía tan parte de nosotros, que básicamente es el éter, ¿no? Que forma el citoplasma de nuestras células, ¿no? Y de ahí viene lo que es nuestro cuerpo vital, ¿no? Que lo pueden conocer ustedes como el aura, que es lo que anima al cuerpo físico, es la energía que anima al cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico no tendría vida si no tendría este cuerpo vital, ¿no? Y tiene relación, por supuesto, con esa energía solar, esa energía que se encuentra en las aguas del planeta, pero también que se encuentra dentro de nuestra simiente divina. Por tanto, la fornicación es el acto totalmente negativo, maligno, de expulsar esa simiente divina y provocar en nosotros mayor degeneración, mayor enfermedad, una vejez prematura, ¿no es cierto? Y que estemos totalmente dormidos, porque entre más fornicarios, más dormidos, más degenerados y menos posibilidad de que nuestro Budatta pueda despertar. Imposible, imposible. El maestro nos dice que el aspirante, al despertar de la conciencia, conforme vaya avanzando, va librando batallas que son cada vez más duras. Por eso es que la victoria para el aspirante no es regalada, cuesta mucho, mucho, mucho. Es realmente grave, serio, todo cuesta lágrimas de sangre, nos dice él. Sin embargo, para el aspirante, nos dice, las pruebas y las tentaciones son inferiores a sus fuerzas. Es decir, que para los aspirantes de la Orden Rosacruz Om, el despertar de la conciencia es solamente querer el despertar, porque las pruebas son inferiores a las fuerzas, ¿no es cierto? Pero para el iniciado, ya un iniciado, esas pruebas, esas múltiples tentaciones son iguales, similares a sus fuerzas, ¿cierto? Y ya para un maestro, las batallas para lograr la perfección de las perfecciones son superiores a sus fuerzas, ¿no? Son superiores a sus fuerzas. Bien, de allí que tenemos que decir, ya entrando un poco a la práctica, esta práctica de conocer las vidas pasadas, esas 108 oportunidades que hemos hablado a un principio, es importante decirles a ustedes que este mantra, Raom, Gaom, que se utiliza, digamos, en este caso estamos hablando de la utilización para recordar vidas pasadas, pero también se utiliza para poder hacer ejercicios de retrospección diaria, ¿no?
El maestro Om Yong Was Om nos indica que para poder tener experiencias en el astral y poder, digamos, estar eh, conscientes de alguna forma de lo que está sucediendo en ese mundo de los sueños, en esa quinta dimensión, en primera instancia tenemos que hacer un recordatorio de todo lo que hemos hecho en el día, ¿no? En el día, y antes de dormirnos hacer este recordatorio, ¿no es cierto? Es un ejercicio de retrospección para poder tener experiencias en el astral, ¿cierto? Esta práctica también de Raon Gaon, justamente este mantra, se utiliza también para despertar el chakra pulmonar, ¿no? Con la letra A. Esa práctica también es utilizada para aquello. Pero en esta ocasión, el maestro nos dice de que este mantra, Raon Gaon, sirve para poder recordar vidas pasadas. Entonces, él nos dice que en un principio el aspirante, antes de acostarse, una vez que se acuesta a descansar, tiene que anhelar recordar sus vidas pasadas, ¿no? Querer tener conciencia de sus vidas anteriores. Debe tomar una determinación consciente, una decisión: a partir de esta noche voy a buscar a conocer mis vidas anteriores. Y luego ya pues viene la práctica siguiente, ¿no? Él dice que en primera instancia tenemos que hacer una oración al Padre, consultarle y rogarle en el nombre de Cristo por 3 veces, que nos enseña a recordar nuestras vidas pasadas. Inmediatamente tenemos que hacer un relax definitivo, vocalizar, ¿no? Vocalizar el mantra Raon Gaon. El mantra se vocaliza de esta forma, alargando las letras, ¿no? La R, el sonido de la R es como un sonido de un carro, con el motor de un carro. Ra. Y luego viene la otra parte, que es Om. Om. Si ustedes se pueden dar cuenta, la pronunciación de la M es como la pronunciación de un buey, de una vaca. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Vuelvo a decir la pronunciación. Ra. Y luego el otro mantra es Gaon. Ga. Entonces, este mantra, nos dice el maestro, tiene que ser repetido oralmente por 7 ocasiones, 7 veces, y paulatinamente disminuir el tono de la voz hasta hacerlo íntimamente, y conforme se va vocalizando y recordando los hechos realizados a partir del instante en que se acostó en la cama. Esto tiene que ser, nos dice él, como una película en retrospección, ¿no es cierto? En retrospección, es decir, acordándonos de todo lo que pasó en el día, primera instancia. Luego tenemos que agotar todos los esfuerzos, ¿no? Recordando todo lo que hemos hecho en el día, en la mañana, en la noche anterior, en el día anterior, hasta llegar a recordar nuestra niñez, es decir, vamos recordando toda nuestra vida, ¿cierto? Toda nuestra vida en retrospección hasta llegar al proceso al tiempo de la niñez y al tiempo del nacimiento, cuando hemos nacido. El maestro nos dice que lo difícil es llegar a recordar lo que hemos hecho hasta los 27 años, 21 años. A partir de los 14 y 7 años es difícil, pero más difícil acordarnos de los 3 años. Eso requiere mucho esfuerzo, ¿no? Aún más recordar el nacimiento en esta vida, ¿no? Son experiencias muy particulares, dice. A partir de eso, dice, es mucho más sencillo recordar las vidas anteriores, ¿no es cierto? Él nos dice que, por ejemplo, si uno realiza la práctica en una noche y se acuerda hasta los 7 años de edad, la siguiente noche de la práctica tiene que recordar desde esos 7 años nuevamente en retrospección, ¿no? Nuevamente, de los 7 años para atrás. Pero aquí nos da una precisión. Él nos dice que recordar es ver, es sentirse ahí sin razonar. ¿Por qué nos dice sin razonar? ¿No? Especialmente para las personas que recién nos acompañan, el hecho de hablar del razonamiento, hablar de la mente, hablar de conceptos lógicos, tiene relación directa con los yoes que conforman el ego. Esos yoes que conforman el ego son los que quieren razonar, son los que utilizan la lógica, ¿no es cierto? Entonces, él dice no razonar.
Y es importante también anotar lo que ha pasado cuando ya logremos llegar, digamos, a recordar nuestras vidas anteriores, ¿no? Para poder comprobar lo que verdaderamente esta práctica, cómo hemos llegado a esta práctica, a recordar nuestras vidas anteriores. Y es importante también que nos dice el maestro que en realidad esta práctica se lleva en el astral, es decir, por medio de la recordación tenemos que tener conciencia de que estamos en el astral y es mucho más fácil, porque en el astral existen menos leyes que en este plano físico, ¿cierto? También el maestro Samael Aun acerca justamente de esta misma práctica, de estos mismos mantras, nos indica lo siguiente, nos dice que estos mantras son para el estudiante lo que la dinamita para el minero. Así como el minero se abre paso para entrar a las entrañas de la tierra con ayuda de la dinamita, así también el estudiante se abrirá paso hacia las memorias subconscientes con la vida de estos mantras. Entonces, básicamente esa es la práctica que nos brinda el maestro para poder ver nuestras vidas anteriores. El maestro nos dice que no se puede ver el futuro, ¿no? Pero quien empieza a ser un auténtico aspirante no tiene futuro, va haciendo su propio destino, ¿no es cierto? Va comenzando a vivir, deja de solamente existir, comienza a vivir. Y solamente puede haber vida cuando somos libres, cuando somos conscientes, ¿no? Cuando hemos despertado conciencia. El maestro nos indica que esta práctica de recordar las vidas anteriores se originó cuando el maestro Om, en una vida ancestral, tuvo una enfermedad conocida como lepra, era leproso en esa vida. Pero él indica que en esa vida él era muy feliz, aunque estaba con esa enfermedad, ¿cierto? Pero él hizo esta práctica para poder saber por qué, para recordar esa vida y por qué tuvo esta enfermedad. Y así pudo aprender de aquello, ¿no? Y así pudo aprender de aquello. Entonces, básicamente, amigos, es la conferencia. Quiero solamente hacer la recordación y la explicación de los 5 valores de la transformación de la conciencia de la Orden Rosacruz Om, ¿cierto? El valor de la vida, el valor de la muerte, del amor, de la libertad, de la sabiduría. El valor de la vida. ¿A qué se refiere este valor? Esta estrella de 5 puntas que tiene que ser vivida incesantemente, constantemente por el aspirante Rosacruz. El amor de la vida tiene que ver con el cuidado de la simiente divina, es decir, la castidad real, ¿no? Una castidad científica, que no tiene que confundirse con el celibato. Es la castidad científica, es decir, dejar de ser fornicario y comenzar a utilizar esa energía por medio de las prácticas de transmutación sexual unipolar, bipolar e integral para poder llegar al despertar de la conciencia y para poder llegar a cristificar nuestros cuerpos. El valor de la muerte. El valor de la muerte es la muerte mística, ¿no? Y habla que en primera instancia debemos practicar el autorrecuerdo y la autoobservación íntima. Este autorrecuerdo y la autoobservación íntima tiene que ser, digamos, accionada por el Buddhata, ¿no? Porque nos dice el maestro Om que un yo no puede hacer esta práctica, un yo no puede autoobservar y autorrecordar a otro yo, sino que es la conciencia la que puede hacer este trabajo. Entonces, realizando esta práctica del autorrecuerdo y la autoobservación, vamos a poder conocer los elementos subjetivos que conforman los yoes y en primera instancia detener sus expresiones. Esto no quiere decir, ¿no es cierto?, que mediante esta práctica podamos hacer digamos, una comprensión profunda de los yoes. Simplemente vamos a hacer una detención, vamos a detener las expresiones, pero posteriormente ya en el trabajo del arcano solar, con el fuego de Kundalini, con esa espada simbólica que se nos ha entregado cuando se realiza la primera iniciación de misterios mayores o de fuego, poder con esta espada de fuego del Espíritu Santo aniquilar a cada uno de esos yoes. El valor del amor, amar a la humanidad, darle lo más preciado que poseemos como aspirantes de la Orden Rosacruz Om, esa es la enseñanza, lo que estamos haciendo en este momento, brindando la enseñanza. En la actualidad, esta enseñanza se brinda de esta forma, totalmente sin ninguna, frontalmente, es decir, sin esconder absolutamente nada.
Anteriormente, en otros tiempos, se enseñaba en claves, ¿no es cierto? Pero ahora, por el nivel de degeneración que se encuentra en los animales racionales en este planeta, es dada la enseñanza de esta forma, para que cada uno de los que quiera, en base a esos impulsos que envía el padre al Budatta, acercarse a la Orden Rosacruz Om, ser estudiante, aspirante estudiante de la Orden Rosacruz Om, pueda hacerlo. El valor de la libertad es la práctica de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación. Esta práctica la denominamos como el IAU OM, es una práctica que ayuda al despertar de la conciencia. Mediante esta práctica despertamos nuestra conciencia. Y el valor de la sabiduría, que es iniciar, comenzar a hacer la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Y para hacer esa voluntad del Padre tenemos que dar nuestra vida entera para que se realice esa voluntad del Padre. Entonces, bien amigos, esto sería la conferencia de esta noche. Si ustedes tienen alguna pregunta que quisieran hacer, la pueden hacer por medio del chat o por medio de los micrófonos de Star Meeting, también por medio de acá del Zoom, ¿cierto? Pueden abrir los micrófonos y poder hacer las preguntas por medio del chat también y por medio de nuestra página del Facebook, Orden Rosacruz Om Manabí, Ecuador. Así que adelante con las preguntas. Yo en la medida de mis posibilidades intentaré contestarlas. Bien, al no existir alguna consulta de su parte, simplemente voy a invitarles para que puedan ingresar a la página Orden Rosacruz Om, conferencias online, y puedan revisar todas las conferencias, estas denominaciones y también los horarios de cada una de ellas que la Orden Rosacruz Om brinda diariamente de lunes a domingo para todo el que quiera, todo el aspirante que quisiera iniciar en este camino del despertar de la conciencia, el camino del Cristo cósmico. Así que, bueno, le agradezco a todos ustedes que han estado presentes y que tengan una excelente noche. Buenas noches.